Bienvenidos a un nuevo episodio. En Bolivia, de cada 10 personas que trabajan, 7 lo hacen en la informalidad. Hoy vamos a entender por qué eso no es un accidente cultural, sino la respuesta lógica a un sistema de incentivos roto. Para analizarlo tenemos con nosotros a Óscar Ortiz, economista y especialista en ingeniería financiera. Óscar, bienvenido. Muchas gracias. Y justo esa cifra que mencionás es exactamente el punto de partida perfecto. Porque muchas veces cuando la gente piensa en ese tema, dice, bueno, todos acá en Bolivia somos así y es nuestra cultura. Pero en realidad cuando vemos el tema de fondo, es una consecuencia directa de decisiones de política económica. En definitiva, el gobierno interviniendo, ¿no? Y la idea es tratar de identificar cuál es el fondo que genera este nivel de... Óscar, quiero arrancarte con una pregunta que mucha gente se hace. Cuando analizas mercados, hablas de los excedentes del consumidor y del productor. ¿Qué son y qué les pasa cuando el Estado sube los impuestos? Bueno, vamos por partes aquí, ¿no? Porque es la base de todo, ¿no? Cuando vos compras algo, en realidad estás revelando ese bien que para vos vale más que el precio que pagás. Por ejemplo, si pagás 50 bolivianos por un almuerzo, es porque en realidad internamente vos sentís que vale 50 o más, es decir, capaz que 60, 70, es decir, estás dispuesto a pagar los 60 bolivianos. Esa diferencia entre lo que vos estás dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga se llama excedente del consumidor. Por darte un ejemplo, vos pensás que una blusa cuesta 200 bolivianos y resulta que la encontrás en 150. Vos habías ido a comprarla con la idea de que su precio era 200 y en realidad te topás con la sorpresa de que está en 150 bolivianos. Ese diferencial, esos 50 bolivianos que no gastaste, son lo que se le llama el excedente del consumidor, ¿no? Es un beneficio real, aunque a veces no lo toques con las manos. No es que ganaste, pero emocionalmente hubo un beneficio, ¿no? Y del otro lado, también el productor tiene un piso, que básicamente son sus costos. Para el productor, si, por ejemplo, en lo que hablamos del almuerzo, le costó preparar el almuerzo 30 bolivianos y lo vende a 50, que es a lo que te lo ha entregado a vos, tiene un excedente real de 20 bolivianos. Que le llamamos el excedente del productor, ¿no? Y en un mercado libre, donde se transan libremente las interacciones humanas, el mercado maximiza la suma de estos dos excedentes. Y esto es lo que conocemos como eficiencia, ¿no? Ahora bien, cuando ya el Estado se mete, y obviamente cómo se mete, a través de la generación de impuestos, ¿no? Si ese almuerzo le costó prepararlo 30 bolivianos al productor y de ahí lo tuvo que vender a 50, teniendo esos 20 de excedente, y de ahí decide el Estado imponer un impuesto de 30, de repente el precio que paga el comprador tiene que subir, pues, ¿no? Y el que recibe el vendedor tiene que bajar. ¿Por qué? Porque en realidad capaz que el comprador no tiene la suficiente capacidad adquisitiva, es decir, no llega a ese 50 más 30, esos 80, ¿no? Entonces, si el impuesto es suficientemente grande, el trato simplemente no ocurre. Si yo puse los 30 a los 50 y llegó 80 y mi capacidad como comprador es de solo 70, no voy a poder comprar. Este intercambio que hubiera generado valor para ambos desaparece, ¿ya? Los economistas lo llamamos en realidad la pérdida irrecuperable de eficiencia o la pérdida de peso muerto de la economía, ¿no? En realidad Frédéric Bastiat en 1850, en un ensayo que le llamó Lo que se ve y lo que no se ve, el daño visible de un impuesto es lo que pagás básicamente. El daño invisible, que es lo que no se ve, que es el verdadero, es la empresa que dejó de abrirse porque no hay mercado, el empleado que no fue contratado porque los costos se elevaron demasiado, o el producto que nunca llegó al mercado, básicamente que no se creó porque no hay la capacidad de compra debido a los impuestos, ¿no? Ese es el costo real de la presión fiscal excesiva y la realidad que no se logra identificar porque no aparece en ninguna estadística, ¿no?
Laffer, por ejemplo, también lo visualizó en la famosa curva de Laffer, ¿no? Que es esta curva de la eficiencia de los impuestos. Hay un punto que básicamente donde subir más impuestos empieza a reducir la recaudación porque destruye la actividad que genera la recaudación impositiva, ¿no? Básicamente esta es una aplicación, la curva de Laffer es una aplicación de la teoría de los rendimientos decrecientes, ¿no? Básicamente matemática de utilidad marginales. Ahí te quiero detener, porque el contraargumento más común es, sin impuestos no hay escuelas, no hay rutas, no hay Estado. ¿Cómo respondes a eso? Claro, es un argumento que podríamos decir que es válido y es importante tomar en serio esto, ¿no? Nadie está diciendo que no se tiene que invertir en escuelas ni nada por ese estilo. El debate no es propiamente si debemos tener impuestos o no. El debate es tratar de establecer un importe que no perjudique en realidad a la actividad comercial, ¿no? Hay una diferencia entre un sistema tributario que financia servicios públicos esenciales, tratando de que el Estado sea lo más chico posible, con una carga que sea razonable, y uno que ahoga la actividad económica con tasas que destruyen valor, básicamente que destruyen el valor que recaudan, ¿no? Por ahora el problema en Bolivia no es propiamente que existan impuestos, el problema es que la presión fiscal es tan alta sobre el sector formal que termina siendo contraproducente, recauda menos de lo que podría porque básicamente expulsa toda la producción formal hacia la informalidad y destruye más riqueza que la que posiblemente redistribuye a través de los impuestos, ¿no? Un Estado que realmente quisiera ser eficiente y financiar escuelas y rutas, no sé, debería tener una base tributaria más amplia, con tasas más razonables en función a su productividad. Por lo menos eso es lo que la evidencia internacional te muestra que funciona cuando tenés un Estado que al final cobra impuestos. Hay un argumento político muy repetido. Los impuestos a las empresas son un problema de las empresas, no de la gente. Como si hubiera una barrera mágica entre el empresario y el ciudadano. ¿Qué dice la economía sobre eso? Hay la realidad que es más uno de los malentendidos por ahí que existe en el debate público, ¿no? Y la realidad que tiene consecuencias políticas importantes porque lleva a decisiones que terminan perjudicando a quienes supuestamente debería proteger el Estado, ¿no? En economía está este concepto que se le llama la incidencia tributaria, que responde precisamente a esto: ¿quién paga realmente el impuesto? Y normalmente, y eso es lo sorprendente porque eso tiene la economía, a veces es contraintuitiva, no necesariamente es quien lo declara al fisco o quien el Estado pretendía que lo pague, ¿no? Pensarlo, mira de esta forma. Cuando el Estado le sube impuestos a una empresa, básicamente la empresa tiene tres válvulas de escape. Una, puede subir precios y tratar de transferirlo al consumidor en su totalidad. Puede bajar salarios o no contratar y básicamente se lo transfiere al trabajador porque le está dejando de contratar o contrata con menores salarios, o puede reducir su inversión futura y transferirlo todo a la propia sociedad en forma de menos empleo y menos desarrollo, o básicamente que esto es que los transfiera a los costos propios de la empresa. En la práctica, al final del día, estas cosas se hacen simultáneamente, es decir, trato de transferir una partecita al consumidor, transfiero otra partecita disminuyendo los salarios o no contratando personal y termino invirtiendo menos porque mis márgenes son menores, entonces hace menos interesante la inversión. Entonces, como ven, no necesariamente un impuesto que establece el gobierno, que lo busca establecer a las empresas, significa que las empresas lo pagan, ¿no? Friedman, por ejemplo, ya lo comentaba esto, no existen, dicen, los impuestos corporativos, solo existen impuestos a las personas, decía él, porque detrás de toda empresa, al final del día, todos somos personas, ¿no? Y además que termina siendo que los consumidores pagan más, los trabajadores reciben menos y los dueños invierten menos.
Friedman establecía que este es el impacto que tiene básicamente un impuesto, por más que le querrás llamar un impacto a las un impuesto a las corporaciones, ¿no? En Bolivia esto tiene una dimensión adicional en realidad. Cuando impones una carga fiscal muy pesada al sector formal, estás elevando básicamente el costo de operar con transparencia, o sea, que te estás elevando el costo de volverte legal. Y esto cualquier persona racional, cualquier individuo, como el mismo Mises básicamente lo decía en La acción humana, calcula que la informalidad sale más barata, es decir, me conviene ser informal. Y por eso es que tenemos que se calcula que el nivel de informalidad es de alrededor del 80-85% en Bolivia. O sea, no es que esto no es cultural, es una respuesta de cálculo económico y matemático predecible que a un sistema de incentivos que está totalmente distorsionado, ¿no? O sea, no sé, pensá en un vendedor que puede ser en la cancha en Cochabamba o en la feria en Santa Cruz o un transportista de cualquiera de los departamentos. No es que no quiera volverse a la formalidad, es que la formalidad con todo lo que implica en términos de tributación, que tenés que contratar contadores, que tenés que presentar documentos, o sea, tenés que contratar gente para que cumpla toda esta tramitología que le llamamos, te terminan comiendo todo tu margen. Entonces, preferís sobrevivir de informal antes que no tener empresa formalmente y no tener para comer, básicamente. Entonces, el problema de fondo es que la informalidad también tiene un costo oculto, ya que los informales no pueden por ahí acceder a crédito bancario en banca corporativa más grande, tiene que acceder al microcrédito, que tiene un costo un poco más elevado, y muchas veces no pueden lograr escalar, o sea, agrandar su negocio de manera sostenida, ¿no? Además de no aportar a los sistemas de seguridad social. Bueno, termina teniendo sus bemoles el ser informal, pero se lo hace como una medida de supervivencia más que de que culturalmente quisiéramos. Pero hay quienes dirían que eso es responsabilidad del empresario, que debería asumir esos costos como parte de operar en sociedad. El problema pues que con esa idea es que al final ignora cómo funcionan los mercados realmente, ¿no? Eso es parte de la teoría. Si un empresario asume el costo subiendo precios, lo paga el consumidor. Si lo asume reduciendo salario, lo paga el trabajador. Si lo asume reduciendo inversión, a la larga lo paga la sociedad entera porque hay menos empleo futuro y hay menos desarrollo. O sea, no hay una caja mágica donde el empresario agarre y absorba los impuestos sin que eso sea trasladado de alguna manera a alguien más. O sea, termina habiendo algún impacto. No sé si la pregunta relevante por ahí, no sé si no es si alguien debe pagar, sino quién termina pagándolo realmente. Y si el costo total que está viendo para la sociedad justifica el teórico beneficio que te va a dar el Estado. Vamos al punto más urgente y más concreto de la situación boliviana hoy. Tenemos una brecha cambiaria importante entre el tipo de cambio oficial y el del mercado. ¿Cómo conecta eso con la presión fiscal? Bueno, quizás este punto capaz que se vuelve un poco técnico, pero en realidad hoy por hoy es una de las cosas más urgentes que tenemos, ¿no? Hay un concepto que básicamente Ludwig von Mises estableció en los años 20, ¿no? Este concepto, que es el del cálculo económico. Y básicamente su argumento era este: para que una economía funcione bien, los precios tienen que ser reales, porque los precios son básicamente un sistema de comunicación dentro del mercado. Es decir, yo decido comprar algo como una señal porque lo veo barato, me comunico con el vendedor, él está vendiendo porque está dispuesto a ofrecer a un precio y nos comunicamos a través de ese importe, ¿no? Y sin precios verídicos no podés saber qué es rentable y qué no, qué vale la pena producir y qué no. Es básicamente como que estás queriendo, no sé, navegar un barco sin tener claro para dónde apunta la brújula o si apunta en dirección equivocada, ¿no? Podés agarrar y navegar con mucha energía, podés meterle convicción a las ideas, pero básicamente no sabes si estás yendo a tu destino, ¿no? Esta idea la completó Hayek en
un ensayo en 1945 que le llamó el uso del conocimiento en la sociedad, ¿no? Y donde dice que los precios no son solo números. Como digo, es un medio de comunicación, son información descentralizada que te hablan sobre escasez, preferencias y posibilidades de inversión, ¿no? Cuando el Estado distorsiona los precios, básicamente está interviniendo y destruyendo este proceso de información, y nadie puede terminar tomando buenas decisiones económicas cuando está distorsionado este sistema de precios. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando del tipo de cambio en Bolivia hoy? Porque básicamente hoy se le exige a una empresa que calcule sus impuestos y sus utilidades al tipo de cambio oficial. Pero cuando esa empresa necesita importar maquinaria, pagar deuda a sus proveedores del exterior o comprar insumos, opera con el tipo de cambio de mercado, que puede ser el referencial, que puede ser el tipo de cambio cripto, es decir, el paralelo, el de mercado, que hoy por hoy es más alto, ¿no? Más de un 30% más elevado. Entonces se está obligando a la empresa a declarar una rentabilidad que es ficticia y a pagar impuestos sobre ganancias que no son correctos en términos reales. Es decir, qué sé yo, imagínate que tenés una empresa importadora y en su libro contable, calculado al tipo de cambio oficial, muestran utilidades. El Estado cobra el impuesto sobre esas utilidades, pero en la realidad esa empresa pagó sus insumos al tipo de cambio real y esa diferencia se le comió el margen. Está pagando impuestos sobre una plata que por ahí propiamente no tiene, ¿no? Ahí tiene que entrar la contabilidad a tratar de salvar esa situación, y entonces puede generar distorsiones y mostrar como muy rentable negocios que no lo son, y también termina destruyendo porque yo le digo un precio o tengo que transferirlo de alguna manera, como dijimos, a la sociedad, aumentando el precio para poder seguir subsistiendo como importadora, ¿no? Básicamente esa es la dificultad que tiene la comparación entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real, ¿no? ¿Y por qué el Estado no corrige esa distorsión cambiaria directamente? La realidad, hoy por hoy hay un sinceramiento por parte del Estado para reconocer la magnitud del problema, pero no se anima a asumir los costos políticos que son difíciles de gestionar. Básicamente una unificación cambiaria, si no está acompañada de otras medidas que hasta hoy no se han establecido, puede llegar en el cortísimo plazo a generar un shock inflacionario inmediato. Entonces, por ahora el nuevo gobierno ha elegido mantener este tipo de cambio oficial, que de a poco lo está intentando soltar, llamémosle, porque ya muestra este tipo de cambio referencial. Sin embargo, esto hace que haya distorsiones en el mercado y básicamente los que compramos, que casi todos los productos, gran mayoría de los productos tienen algún componente de importación, terminamos teniendo un incremento de precio, ¿no? Básicamente es como un impuesto encubierto que es regresivo y que básicamente no aparece en ninguna ley, que al final del día pagamos porque se devalúa la moneda. Hablemos de algo que siempre genera polémica: los perdonazos tributarios o amnistías fiscales. La crítica más común, y creo que es una crítica justa, es que es injusto para quien cumplió a tiempo. ¿Cómo lo analizas desde la economía? Sí, la crítica estoy de acuerdo que es completamente legítima desde el punto de vista ético, ¿no? Y la verdad que no vale la pena atacarlo, en el sentido que sería deshonesto decir que no estamos afectando a la persona que cumplió. Y hay algo que instintivamente molesta cuando el que no pagó parece salir mejor parado que el que sí cumplió, ¿no? Esa intuición es totalmente válida y no vale la pena negarlo. Sin embargo, si analizamos el problema desde la eficiencia económica, podemos matizar un poco este tema, ¿no? Primero hay que entender cómo funciona la deuda tributaria en Bolivia. El sistema de multas, de intereses y mantenimiento de valor pueden hacer que una deuda original se multiplique varias veces en pocos años, ¿no? Porque, por ejemplo, una empresa que por ahí debía 100 bolivianos en el 2018 podría, con el sistema de multas que tenemos, intereses
y por la UFB deber hoy 500 y no ha evadido ningún solo impuesto más, no ha dejado de pagar, sino que el efecto acumulativo de las sanciones sobre la deuda se le vuelve ya capaz que hasta impagable, ¿no? Entonces en ese punto no es ya una recaudación, sino que es básicamente que están presionando tanto que hasta pueden poner en riesgo la existencia de una empresa debido a eso, ¿no? En la teoría económica y relacionándolo con esto hay un concepto que se llama costo hundido, que básicamente una deuda ya no puede cobrarse porque no es un activo real del Estado, es básicamente una ficción contable, ¿no? Si esa empresa cierra, ¿a qué se va esto? Que es tan alta la deuda que puede terminar desapareciendo la empresa. Entonces, si una empresa cierra o cayó en la informalidad total, es decir, cierra legalmente, pero se va totalmente a la informalidad, el Estado no va a cobrar nada igualmente. Entonces, la pregunta importante aquí no es ¿será justo que se premie al que no pagó? Sino básicamente cuál es la política que logra que el gobierno cobre algo y que se reactive la economía. Por eso la importancia del perdonazo tributario, ¿no? Y existe evidencia a nivel internacional, por ejemplo en Irlanda, en Estonia y otras varias veces en Perú y Colombia se han implementado amnistías tributarias con buenos resultados, reactivando la economía a gente que por ahí estaban por cerrar y que estaban paralizando, un reingreso al sistema formal y hasta inclusive al futuro llegar a un incremento de la recaudación total, ¿no? Básicamente, volviéndonos a la curva de Laffer, por ahí Laffer diría que si la carga acumulada está en la parte ineficiente de la curva, reducirla puede en el mediano plazo aumentar la recaudación total porque terminas ampliando la base de contribuyentes, ¿no? Que ese tiene que ser tu objetivo. Entonces, ¿no estamos dando un mensaje de que quien no paga eventualmente sale premiado? Sí, es un riesgo, la verdad. Y es un criterio que distingue una amnistía que tenga un buen diseño y bien preparada de una que por ahí se sienta mal diseñada, ¿no? Una amnistía que en realidad que se vuelve repetitiva, que cada 2 o 3 años volvemos a hacer este perdonazo, ¿ya? Es decir, que al final se convierte en un incentivo que decimos un incentivo perverso, ¿no? Porque esperaríamos al próximo perdón. Ahí básicamente el remedio se convierte en un problema. En cambio, un perdonazo por ahí que sea con un diseño adecuado tendría que tener muy claros sus términos, establecer que es excepcional, que no va a ser recurrente y obviamente cumplir con estas condiciones. Y también tendríamos que hacer una reforma tributaria básicamente para evitar que vuelva a ocurrir esta acumulación de deudas, ¿no? Ya sin esa reforma estructural de cambiar las condiciones tributarias, por más que hagamos cualquier perdonazo, puede convertirse en un incentivo perverso y más bien en vez de generar una solución estamos generando un problema, ¿no? Para cerrar, Oscar, si tuvieras que darle al Estado boliviano un diagnóstico honesto y una receta concreta, ¿cuáles serían? No, definitivamente y lamentablemente el Estado boliviano en los últimos 20 años confundió su rol, ¿no? En lugar de ser más un árbitro que garantice que las reglas sean claras para que la economía funcione, buscó ser el jugador principal. Y hemos visto que eso no funciona propiamente en casi ningún lugar del mundo, ¿no? Donde se haya intentado hacer de manera sostenida. Fíjense que la teoría clásica, por ejemplo, Adam Smith en La riqueza de las naciones ya decía esto, ¿no? La riqueza de un país no viene del Estado, decía, viene de la división del trabajo, de la especialización y del intercambio voluntario. Ya el Estado puede llegar a facilitar ese proceso o puede también bloquearlo, como ha hecho en Bolivia, ¿no? Hoy Bolivia básicamente la evidencia muestra que tiene un nivel de 80-85% de informalidad, una brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, y estamos en un proceso de recesión con caída del crecimiento ya por 2 años consecutivos. Entonces te muestran que
que tiene varios componentes que refuerzan mutuamente esta idea de que el Estado se equivocó, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debería hacerse? Primero, tratar de, esto pensando en el funcionamiento del Estado, que lo que debería hacer es tratar de ampliar esa base tributaria, tiene que reducir las tasas. Pareciera contraintuitivo, pero básicamente la lógica es simple, ¿no? Si operar formalmente cuesta tan caro, básicamente la gente no lo hace formalmente y lo hace informal. Si reducís ese costo, más gente va a entrar en el sistema, más contribuyentes, vas a tener más contribuyentes debido a que las tasas son menores y por grandes números vas a poder recaudar más que los pocos contribuyentes que ahora estás ahogando, digamos, ¿no? Ya se hizo esto en los años 90, por ejemplo, Estonia es un ejemplo de esto, reformó su sistema con un impuesto a la renta plano y sencillo y pasó de ser una economía estancada de tinte socialista a un país de uno de los mayores crecimientos en Europa en 2 décadas posteriores a eso, ¿no? Bueno, segundo, tendríamos que alinear el sistema tributario con la realidad económica que tenemos. No podés cobrar impuestos sobre rentabilidades ficticias, no podés exigirle a una empresa que calcule sus utilidades a un tipo de cambio que no existe. Entonces estás haciendo una confiscación encubierta y complicando las señales del mercado, ¿no? Tercero, que por ahí sería lo más importante, dejar que el sistema de precios funcione, que el Estado no intervenga. Cuando el Estado distorsiona estos precios, como ya lo dijimos antes, Hayek lo explicó por ahí mejor que nadie, destruye el sistema de información que tienen los actores económicos, que estos actores necesitan este sistema de información para tomar buenas decisiones. Sin precios reales y sin intervención estatal no hay cálculo económico posible, y básicamente sin cálculo económico no vamos a tener inversión. Y a la larga, sin inversión no tenés un proceso de desarrollo y crecimiento, ¿no? Básicamente el sector privado no necesita que el Estado lo guíe, lo subsidie o que esté protegiéndolo de la entrada de competencia. Lo que necesita es que le des reglas claras, que la propiedad privada sea respetada, contratos que se cumplan y que no haya una presión fiscal que los ahogue. En general, si esto existe, una economía debería tener la capacidad de recuperarse sola en el tiempo, ¿no? Y ya se ha visto muchas veces este tipo de procesos. Oscar, para alguien que nos escucha y piensa, esto es muy teórico, yo lo que quiero es que me vaya mejor el mes que viene. ¿Qué le decís? Bueno, lo importante es entender los mecanismos, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que estamos hablando, porque cuando el Estado sube impuestos a las empresas, básicamente el precio del almuerzo, de nuestro almuerzo, sube. Cuando la brecha cambiaria se ensancha, el precio de los productos importados sube. Aunque nadie nos haya cobrado un impuesto nuevo formalmente, básicamente cuando el sistema expulsa actividad hacia la informalidad, hay menos empleo formal, por ende, ¿no? Menos seguridad social, menos crédito disponible. O sea, todo está conectado. Entender el mecanismo no es básicamente solo un ejercicio académico, en realidad genera consecuencias en la vida real. Y lo que tratamos es saber por qué las decisiones de política económica afectan a nuestros bolsillos al final del día y en el trabajo e incluso en las posibilidades de progresar del país, de las empresas, ¿no? Y cuando entendés este tipo de relaciones podés exigir por ahí mejor toma de decisiones a los que están en el poder y pedirles que lo hagan cada vez mejor, ¿no?